Buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro canal, a vuestro canal, para trabajar herramientas. El cuchillo que os voy a enseñar hoy está fuera de todos los parámetros habituales que tenemos sobre los cuchillos. Por lo menos fuera de todos los parámetros habituales de nuestro mundillo, de nuestras actividades, de nuestro deporte, del bushcraft, el aire libre y la supervivencia. Si yo fuera periodista, que obviamente no lo soy, diría que hoy iba a hacer un vídeo de periodismo realidad. Es la manera más fácil de encontrar para deciros pues que este cuchillo de hoy nos va a desmontar un poco, por decirlo de alguna manera, los palos del sombrajo, ¿vale? Se nos va a salir de lo habitual y de la percepción que tenemos habitualmente sobre la cuchillería. Y lo que siempre, y los parámetros por los que siempre entendemos lo que es un buen cuchillo. Mirar. Reiteradamente me he encontrado en el monte, pero no en el medio rural. Voy a hacer una pequeña distinción. No en la campiña, no en los pueblos de montaña, sino en el monte, en lo que es en el monte rudo, el monte profundo de caseríos, cortijadas, casonas, no sé, encadapazos, cigarrales, lo que se suele decir en cada zona, ¿no? Me he encontrado con el perfil de persona de monte, de persona, lo que siempre se vino a llamar montero, que hoy en día ha perdido un poco su connotación que llegó a tener castrense, ha perdido también su connotación que llegó a tener de persona que vivía en el monte, explotando los recursos del monte, viviendo del monte, en las profundidades del monte, y ha pasado un poco a tener simplemente una apreciación, un nombre que se le da a las personas que practican determinada arte cinegética, ¿no? O determinada disciplina cinegética. Pero con la descripción de Montero creo que me ciño al perfil de personas que os quiero trasladar. No necesariamente que sean personas que practiquen la montería, ¿no? Sino esas personas que todos hemos visto, que todos conocemos, que existen, porque esa otra España también existe, que viven en las partes recónditas, en las partes aisladas, donde solemos decir castizamente donde Cristo perdió la gorra, ¿no? Y bueno, y lo que me he encontrado hablando con ellos, departiendo con ellos, comiendo con ellos, que el concepto que tienen ellos de cuchillo, de cuchillería, dista mucho, pero mucho, del que tenemos nosotros. A ver, ellos son prudentes, obviamente, como todos somos prudentes, pero cuando se les enseña lo que para nosotros son grandes cuchillos de cualquier marca nacional, de cualquier tipo de acero, de cualquier tipo de morfología, esos cuchillos que todos tenemos catalogados como muy buenos cuchillos, ¿no? No voy a decir marcas, no voy a decir modelos, pero cualquiera, de cualquier marca, cualquier modelo, ellos lo rechazan. Lo rechazan de plano. Lo primero que te dicen es que esos aceros, estos aceros, ¿a qué se refieren? Pues que son aceros que para ellos son difícilmente afilables, no que no se puedan afilar, sino que a lo que ellos están acostumbrados a afilar son difícilmente afilables, que pierden enseguida los filos, que tienen poca retención de filos para ellos. Siempre estamos hablando de sus parámetros.
Lo primero que te dicen cuando cogen un cuchillo de los habituales es, pues no hay que vaciarle a este cuchillo. Pues anda que no hay que coger y quitarle metal a este cuchillo. Pues no hay que sacarle metal a este cuchillo. Porque ellos tienen unos parámetros totalmente diferentes a los nuestros. Siempre argumentan lo mismo. Este cuchillo pesa mucho. Este cuchillo es demasiado grande. A este cuchillo le sobra metal, a este cuchillo hay que vaciarle, hay que quitarle mucho, y estos aceros y estos filos. Siempre, pero en cualquier parte de España, cuando he encontrado personas de este perfil, personas que viven de verdad en el monte, que viven en el entorno del monte, que viven del monte y para el monte. Siempre me he encontrado esa... Yo no sé si vosotros me vais a decir alguno, pues yo no estoy de acuerdo, pues yo no lo veo así, pues yo... Si habéis conocido al perfil de personas que yo os estoy diciendo, y de una media de edad, pues ya avanzada, ¿vale? Os habréis encontrado con este perfil. Mirad, el cuchillo que os traigo hoy aquí, yo le llamo el cuchillo Nutrio Modelo V, ¿vale? El nombre se lo he puesto yo personalmente, porque este cuchillo no tiene nombre. Este es un regalo de un buen amigo, de una persona a la que aprecio yo mucho, una persona que ha crecido en el monte, que ha vivido toda la vida en el monte, que ha vivido toda la vida del monte, y que sus generaciones anteriores, pero desde generaciones muy atrás, ¿vale? Desde generaciones que se pierden en el tiempo. Es una persona que es una auténtica enciclopedia de la vida natural, de la botánica, de la pesca, de la fauna. Siempre ha vivido en el monte. Si han salido de su entorno, ha sido para ir en su día al servicio militar, o para trasladarse a otras zonas de España, a lo mejor a trabajar en la madera, porque han tenido épocas en las que han sido aserradores, en las que han sido leñadores, o para ir a montear o a pescar a otras partes de España. Si no, siempre han estado en ese entorno, siempre han vivido en ese entorno. Pues este cuchillo que os enseño hoy es un regalo que lo aprecio como no os lo podéis ni figurar. De hecho, siendo una pieza que se hizo para mí, este cuchillo se hizo para regalármelo a mí. No ha salido mucho de casa porque tengo miedo a perderlo, o tengo miedo a que en un momento determinado, pues, un agente en el desempeño de sus funciones me lo retire. ¿De acuerdo? Y con este cuchillo os voy a explicar un poco cuál es el perfil, la mentalidad y la idea que tienen ellos sobre los cuchillos. Mirad, para ellos, para este perfil de personas, este es el cuchillo adecuado. Fijaros en lo que os voy a explicar. No es más que una hoja de navaja de grandes dimensiones. O sea, mi amigo no trabaja el acero, mi amigo no trabaja el metal, mi amigo no tiene nada que ver con los tratamientos de metales, de aceros ni metalúrgicos. Mi amigo lo que hace es conseguir, de la marca que sea, una navaja de grandes dimensiones. ¿Qué hace mi amigo con esa navaja de grandes dimensiones que consigue? No voy a dar la vuelta al cuchillo porque obviamente detrás está la marca de la navaja, está en cuestión, ¿vale? Pero es que además no es ninguna marca en concreto. Está claro que cuando ellos localizan una navaja que les gusta, con una morfología que les gusta, con un metal que tiene que ser la mayoría de las veces al carbono, ¿vale? En este caso en concreto no lo es un inoxidable, pero a ellos les da exactamente igual qué inoxidable es, ¿vale? Pero ellos eligen, o sea, 1000 por 1000, un acero al carbono, ¿vale? Está claro que cuando ellos localizan una marca y un modelo en concreto, pues mientras que no encuentran nada mejor,
se ciñen a esa navaja y a ese modelo. Y además suelen ser navajas de grandes dimensiones, pero baratas, económicas. Desde luego, nada en los parámetros de lo que nosotros solemos o estamos acostumbrados a comprar. Bueno, pues ¿qué hacen? Desmontan la navaja. Las cachas van a tomar por saco, va todo lo que es el mango de la navaja a tomar por saco y ellos lo que quieren es conseguir la pieza. La mayoría de las veces, ¿veis dónde está el pasador? El pasador o remache que ellos le colocan, como la navaja bascula sobre un eje, le sueldan algo a la parte de atrás de la navaja, se lo sueldan con bastante cuidado para no destemplar la navaja, ¿vale? Y hacen que tenga más punto de resistencia, por decirlo de alguna manera. Consiguen madera de la que ellos tienen en su entorno. Lo más bonito, lo más habitual es que consiguen de los desmogues, ¿vale? De cuando los ciervos pierden las cuernas, consiguen una roseta buena y te hacen la empuñadura para la navaja y convierten el filo de la navaja totalmente en un cuchillo. Pero mirad de qué grosor estamos hablando. Estamos hablando de una Pallarés. No digo que sea esa la marca, ¿vale? Estamos viendo el grosor del filo. Luego miraremos en las especificaciones. Estamos hablando de una navaja Taramundi. Estamos hablando de ese perfil de navajas, ¿de acuerdo? De una navaja Celaya. Estamos hablando de todo ese tipo de navajas. Este es lo que para ellos es el cuchillo más utilitario que utilizan. ¿Por qué? Fácil de afilar, retiene mucho el filo. Para comer o procesar cualquier tipo de carne o de alimento es el tamaño y el filo ideal que ellos necesitan. Luego, ¿para qué van a utilizar ellos este cuchillo? Pues, obviamente, para la caza, para desollar animales de caza. Necesitan que sea un filo. Ellos están constantemente afilando los cuchillos estos, o las navajas estas. Están constantemente afilándolos, pero los afilan que os llamaría la atención, Si llevan encima alguna piedra, pues utilizan una piedra. Pero no os creáis que son muy exquisitos en elegir la piedra. Si llevan las limas para afilar los dientes de la motosierra, porque son gente que ellos mismos se afilan sus motosierras, pues lo afilan con eso. Pero es que si no se sientan y con otra navaja más pequeña, afilan estos cuchillos o estas navajas. Lo he visto, lo he presenciado cientos de veces. Bueno, pues ¿para qué más pueden utilizar ellos este tipo de cuchillos? Para cortar una alguita, como dicen ellos, para cortar un trozo de cuero, para cortar una tela, para repararse el macuto, para hacerse un agujero en la bota. Es que la mentalidad que tienen ellos sobre el cuchillo, obviamente, no es la misma que la nuestra. Cuando yo les hablo de las prácticas para las cuales nosotros queremos los cuchillos o con las cuales nosotros testeamos los cuchillos, se te quedan mirando con una cara de perplejidad. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, se te quedan mirando irónicamente o con sorna y te dicen: ¿y para qué está un hacha? ¿O para qué está una sierra? Si es que un cuchillo no es para eso. Y esa es la mentalidad que ellos tienen. Y bueno, me podéis dar más o menos crédito. Yo sé que muchos de los que me estáis escuchando, que hayáis conocido a gente de este perfil, sabéis que lo que estoy diciendo es así. Y ya para otro tipo de cosas llevan una navaja en el bolsillo que probablemente la llevan las 24 horas del día del año, los 365 días del año.
¿de acuerdo? Entonces, yo ya os digo, este cuchillo le tengo mucho aprecio, me parece una preciosidad, ¿vale? Yo le he bautizado con el nombre de cuchillo Nutrio modelo V, os iré enseñando más, y ya os digo que es de una persona muy apreciada por mí. La funda no tiene misterio. Olvidaros de que la funda tenga retención, ¿eh? O sea, la funda es para enfundar el cuchillo, echarlo al macuto y si se lo colocan en la cintura, pues que no se salga el cuchillo y no cortarse con él, ¿de acuerdo? Daros cuenta el amplísimo, pero amplísimo taliz que tiene, ¿vale? Esta forma tan ancha arriba para que coja más superficie del cinturón o del ceñidor y no bascule. Y esta aún es un poco moderna porque lleva corchetes y lleva remaches, ¿de acuerdo? Que suelen ser bastante más rústicas. Bueno, pues no creo que me deje nada en el tintero, pero os estoy enseñando un cuchillo y os estoy hablando de una mentalidad sobre cuchillos muy, muy, muy diferente a las nuestras, pero muy diferente a las nuestras. Yo he regalado cuchillos y no los he vuelto a ver. ¿A qué me refiero? Agradecidísimos, encantados, qué detalle has tenido conmigo, les he explicado, mirad, este cuchillo es un icono, este cuchillo ha quedado pues premiado, ha salido en revistas, ha ganado concursos, toda la gente dice que tal, supera estas pruebas, jope, qué bien, muchas gracias, no tenías por qué, tal y que cual. No he vuelto a ver nunca más el cuchillo. ¿Qué quiere decir? Que el cuchillo que he regalado no me lo han despreciado, ni muchísimo menos, no malinterpretéis lo que os estoy diciendo, Agradecidísimos, no. Lo siguiente, probablemente lo tienen conservado como una joya, pero el cuchillo está durmiendo el sueño de los justos en el cajón de alguna mesita de noche o en el cajón de algún armario. No le he vuelto a ver nunca más el cuchillo a esa persona que se lo he regalado, y se lo he regalado a lo mejor pensando que le estaba haciendo, pues que estaba teniendo con él, por aprecio, un detalle muy importante. Pero es que ellos, en el día a día, al final, lo que utilizan es esto, o una navaja un poco inferior a esta, y poco más. Ya si nos metemos en monteros profesionales, en gente que tiene realas, ¿vale? O en cazadores profesionales, que no os penséis que los cazadores profesionales solo existen en África y en entornos exóticos, No, aquí en España también hay cazadores profesionales que viven del mundo cinegético. Pues ahí ya estamos hablando de otro tema. Ahí ya encontramos cuchillos, muela, etcétera, etcétera, ya de otra morfología y de otro tipo de cuchillos. Pero la persona a pie de monte, la persona rural, la persona del terreno, esto es lo que ellos suelen entender por un cuchillo. Yo ya os digo, este se hizo especial y exclusivamente para mí. Me encanta. Esto corta hasta las ganas de cortar. O sea, hay que tener un cuidado con él. Yo os he dicho que no lo saco porque tengo miedo de verdad a perderlo, porque es un detalle que guardo con mucho cariño. Solo de meterlo y de sacarlo de la funda para enseñarlo en ocasiones, mirar cómo está del filo la funda, ¿vale? Pero es que es lo de la funda, que es lo que os quería hacer llegar, es otra historia, es otro parámetro. La funda es para que tú no te cortes con el cuchillo, para que la funda vaya en el macuto, o si tienes colgado a un animal y lo estás desollando, pues para entrar y sacar el cuchillo mientras que estás haciendo la faena. Punto. La funda no tiene para ellos ni más historia ni más recorrido, ¿vale? Como dice uno de estos amigos míos,
con mucha gracia, José Luis, eso no tiene más recorrido. Pues eso, no tiene más historia. Bueno, y ahora a continuación os voy a pasar a contar una historia sobre este entorno y sobre estos cuchillos. La historia que vamos a contar el día de hoy es totalmente real, ¿vale? Le ha ocurrido en primera persona a alguien que yo conozco y que conozco personalmente. Por lo cual os hago esta entradilla, este inciso, porque no cabe la menor duda de que lo que os voy a contar es real y tal y como sucedió. Una persona, no voy a decir nombres como siempre, ni apellidos, y menos son en este caso, tampoco voy a decir de qué zona de España, ¿vale? Una persona, un conocido aquí en España, muy montero, muy cazador, vive en este entorno intrínsecamente montero, ¿vale? Toda la vida en el monte, criándose en el monte, cazador de toda la vida, pescador de toda la vida, viviendo del monte y de lo que produce el monte toda la vida, sale una mañana a cazar. Y bueno, esta persona es muy aficionada a la caza del jabalí. Yo aquí no voy a entrar en si caza sí, caza no, caza correcta, caza no correcta. Yo solo os voy a decir que si os asomáis un poco al entorno rural y al de la gente que vive del monte o del campo o de la campiña, aquí ya sí que vale aquí ya entran hasta las urbanizaciones cerca del campo, están un poco saturados y aburridos con el tema del jabalí. Yo no sé si la palabra plaga es correcta, porque habrá lugares de España en el que la cabaña o el grupo, el número de animales de jabalís que haya será correcto, no desequilibrará para nada la pirámide ecológica ni el entorno natural, pero hay en otros muchos sitios de España donde los jabalíes hoy por hoy son un auténtico problema. Y un auténtico problema hasta el extremo de que todos habréis visto fotos, habréis visto vídeos, habréis visto noticias de jabalíes paseándose por las calles de pueblos y de urbanizaciones buscando pues lo que tiene que buscar el jabalí, papeo, y más siendo un animal omnívoro como es, ¿de acuerdo? Y las jabatas, las jabalinas, tienen proles muy importantes, proles que suelen salir prácticamente todas adelante, ¿vale? Y ni la caza regulada, ni los planes cinegéticos, ni las actuaciones ponen freno, ¿vale?, a la multiplicación que están teniendo los jabalíes en la península ibérica. Bueno, pues ya enseguida vienen pues que la gente esté más de acuerdo o menos de acuerdo, las consejerías o las consellerías de Agricultura y de Medio Ambiente pues enseguida dan permisos para que se abatan y se regule la población de jabalíes porque hacen un daño terrible en la agricultura. Pero cuando digo un daño terrible en la agricultura, digo un daño terrible en la agricultura. Y puede que haya gente que le dé mucha pena que se abatan jabalíes. Pero es que el que vive del campo, el que su economía, la manutención de su familia es el campo, es el que sufre en primera persona la presión que ejercen muchas veces de muchos sitios de España los jabalíes sobre sus cultivos, ¿vale? Ya lo de que se crucen por las carreteras o no se crucen por las carreteras, que hayan accidentes de coche, eso ya es otra cosa, porque además yo creo que hoy en día casi todos cuando nos hacemos el seguro del coche
pagamos ese pequeño apartado, que fijaros, y el tema es importante, que los seguros ya nos inciden sobre ello, de los daños cinegéticos sobre el vehículo, de los daños de la fauna sobre el vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, como estaba diciendo, hay en zonas de España que ya los permisos de jabalí prácticamente, no digo en su totalidad, pero prácticamente son durante todo el año. O sea, porque los agricultores no hacen más que ir a medio ambiente a demostrar los daños que tienen sobre sus cosechas y sobre sus propiedades. Entonces, bueno, pues este conocido mío, este amigo mío, pues salió una mañana de caza, pues como cualquier mañana, como lo lleva haciendo toda la vida. Aparcó el coche, sacó sus achiperres, sus pertrechos y se metió en el monte. Bueno, se metió en el monte pues buscando las querencias que él sabe que suelen tener los jabalíes. Y no había recorrido todavía mucho monte cuando salió a una nava. No sé si estáis unos rasos, una nava, ¿vale? Pues una porción de terreno que hay en mitad de la montaña, en mitad del bosque, ¿vale? Que antiguamente solían estar cultivadas, solían estar roturadas, y hoy en día, pues, o efectivamente siguen cultivadas o roturadas, o ya se han perdido como terreno de cultivo, pero están despejadas, no tienen vegetación. Pues salió una nava rodeada de bosques, rodeada de montes, y se topó con un jabalí, claro. Esos segundos en los que el jabalí mira al montero y el montero mira al jabalí, el montero encara el rifle, dispara y el jabalí queda abatido y tumbado en el suelo. Voy a intentar ser muy respetuoso, ¿vale? Y utilizar un vocabulario que no es el habitual, no es el vocabulario montero habitual, pero no quiero herir la sensibilidad de nadie, de verdad quiero ser muy respetuoso. Bueno, pues el animal queda abatido, este amigo, se echa el rifle al hombro y se dirige hacia el animal. Bueno, entre el animal y el montero había una vaguada, ¿vale? Entonces se introduce el montero en la vaguada y pierde de vista durante unos segundos, o durante unos minutos, no llegaría ni a minutos, durante unos segundos hay un punto de inflexión de la vaguada en el que él no ve al animal, ¿vale? El animal estaba abatido, tumbado en el suelo. Bueno, pues cuando empieza a salir de la vaguada, se encuentra con que el animal está de pie y el animal va como el talgo, va como un ferrocarril directo hacia él, a su encuentro. Tanto que el animal prácticamente se le ha echado encima cuando le está saliendo de la vaguada. O sea, él es el primero que se queda sorprendido de ver a aquel animal que viene, no sé si habéis visto alguna vez la carga de un jabalí, pero que viene como una auténtica apisonadora a por él. Obviamente, instinto de protección, instinto animal de protección. No hay nada que decir. Este conocido mío vuelve a encarar el rifle, asegura lo que se llama en el argot de la caza, asegura el tiro, porque sabe que se la está jugando, sabe de la peligrosidad de las navajas de un jabalí, y en el momento que tiene asegurado el tiro, dispara y no se produce el disparo. ¿Por qué no se produce el disparo? Pues por algo muy sencillo, porque él, cuando realizó el primer disparo, no volvió a cargar el arma. Realizó el disparo, vio abatido el jabalí, se echó el rifle al hombro y se fue hacia el jabalí. Y entonces, con la adrenalina, con la tensión, con los nervios de la carga del jabalí sobre él, no había vuelto a cargar el rifle. Entonces, todo esto se produce en segundos. ¿No sabéis? Un jabalí a la carga, y más herido como era el caso,
la velocidad que puede alcanzar. Se han llegado a hacer estudios de que tú asustas a un jabalí hoy en determinado punto a las 10 de la noche y a las 6 o las 7 de la mañana lo tienes a 75 o 80 kilómetros de donde lo has asustado. O sea, es que, señores, un jabalí, a un jabalí, como dicen en el monte, le cunde mucho, ¿eh? Bueno, pues a este amigo no le quedó más remedio que intentar sortear la acometida del jabalí pegando un gran salto hacia arriba. El jabalí le pasó entre las piernas, él pegó un salto todo lo grande que pudo hacia arriba porque se le venía encima, no le daba tiempo a volver a cargar el rifle, el jabalí le pasó entre las piernas y el jabalí siguió su camino, se fue y se perdió en el monte. Él se quedó, dice que cuando sucedió esto, claro, el susto de su vida. Se quedó diciendo, madre mía, la que me podía haber sucedido, lo que me podía haber pasado. O sea, si el jabalí en vez de seguir hacia el monte se gira y se vuelve, como no hubiera sido nada de extrañar. A ver, un jabalí herido es un animal muy, muy peligroso. Herido por las circunstancias que sean. Es un animal muy, muy peligroso. Yo sé de otra persona, ahora no viene al caso, que trabajaba en la madera, que trabajaba en el monte, que se encontró a un jabalí medio muerto por una enfermedad, no sabía lo que era, pero estaba totalmente, un jabalí mediano, totalmente en los huesos, comido por las moscas, se le notaba, no se podía ni mantener en pie, el animal se levantaba y se caía, se levantaba y se caía, se levantaba, o sea, una pena, el animal estaba hecho una pena y fue con el hacha, porque era leñador, era serrador, a rematarlo para que el animal no sufriera más y le costó un serio disgusto, ¿eh? Le costó un serio disgusto porque por mucho que el animal estaba el pobre hecho una piltrafa, estaba enfermísimo, estaban los huesos, no se podía mantener ni en pie, la adrenalina de cuando vio venir al leñador con él con el hacha en la mano, le costó un serio disgusto que era como, él luego lo contaba en el bar riéndose, no estaba muerto que estaba de jarana, como la canción, ¿vale? O sea, que es que los jabalíes son animales muy, muy, muy poderosos. Bueno, pues este conocido, este amigo, se quedó parado viendo cómo el animal se metía rompiendo monte, decidió que lo dejaba estar, que se fuera, ya en el argot de la montería es cuando se enfriara, ya iría a pistearlo, y decidió volverse al coche. No había dado ni 2 o 3 pasos, todo esto, figuraros en el periodo de tiempo que puede ser, ¿no? Muy poco periodo de tiempo, no había dado ni 2 o 3 pasos, le empieza a entrar un sudor frío, todo según descripción de él, ¿eh? Le empieza a entrar un sudor frío, algo le baja por la columna vertebral, o sea, nota del cuello a la columna que le baja, como él decía, una especie de calambre, un sudor frío, mira hacia abajo y se ve absolutamente todos los camales del pantalón llenos de sangre. Pantalón de color verde, ya sabéis, verde oliva, el pantalón totalmente oscurecido y llenos de sangre, pero llenos de sangre de verdad. No recuerda nada más, no recuerda nada más. Perdió el conocimiento. La suerte de toda esta historia es que alguien le extrañó, no voy a dar muchos más datos, alguien le extrañó, o sea, llegó unas horas en las que no era normal que él no hubiera aparecido, sabían más o menos las zonas de caza que él tenía, se barruntaron que algo muy normal no estaba pasando porque él había quedado para presentarse a determinada hora en un sitio, fueron en busca de él y lo encontraron sin conocimiento, tirado en el suelo. Claro, inmediatamente lo metieron en el todoterreno, lo desplazaron a un centro médico. ¿Qué había sucedido? Pues creerme, lo menos que le podía suceder. Porque las arterias, en estos casos de cargas de jabalí, las arterias femorales suelen ir por los aires, pero de una manera que no os podéis ni figurar. O sea,
que Dios no quiera que nunca en un mal paso, en un tranco, en un desfiladero, en un sitio sin salida, no os encontréis nunca con un jabalí que vaya herido o que simplemente le estéis cortando la retirada. Yo recuerdo el peor encuentro que he tenido yo fue con una marrana, con una jabalina que iba con las crías, iba por un tranco de montaña, lo que quería decir que en el sentido de mi marcha tenía pared a la derecha, el sendero tenía pues medio metro y a la izquierda era no un precipicio, pero era un bancal de una caída pues a la altura de un segundo piso o de un primer piso largo. La marrana como lógico, además es que es lógico, es la ley de la naturaleza, como iba con las crías y yo le estaba cortando la salida, coincidimos los dos dentro del tranco, del paso de montaña, la marrana se vino cara a mí pegando bocados al aire. Escuchar, no sé si habéis oído alguna vez algún perro muy agresivo, porque no sé si lo habréis oído, si lo habréis oído en jabalí sabéis de lo que estoy diciendo, pero a lo mejor en el entorno más normal, o sea, más en el día a día, a lo mejor puede que algunos hayáis oído ese ruido tan particular que hacen los perros cuando pegan bocados al aire, ¿no? Pues la marrana se vino hacia mí y con mochila y todo, vamos, es que no lo dudé, ¿eh? Me tiré por la parata abajo. O sea, la suerte que tuve es que abajo había una higuera borde, una higuera salvaje, y caí de la higuera a unos romeros. El batacazo que me pegué fue de impresión, me paró un poco la mochila, me magullé, y la marrana, por supuesto, se fue con sus jabatos a seguir su camino. O sea, con los jabalíes, de verdad, que pocas bromas. Bueno, pues a este conocido lo que le pasó fue lo que menos de verdad, lo que menos le podía haber pasado. Al pasar, el jabalí levantó los colmillos, la cabeza y los colmillos, ¿y qué le había hecho? Le había cortado el escroto, ¿vale? O sea, así, la bolsa, la talega, como lo queréis decir, perdonarme, de los huevos, le había cortado el escroto. Eso es muy escandaloso, se produce una pérdida de sangre muy fuerte, y los que no estáis acostumbrados a lo que estoy contando, me vais a decir, ¿pero tanto cortan los colmillos de un jabalí? Señores, que si cortan los colmillos de un jabalí, el jabalí está constantemente afilándose los colmillos en piedras, pero constantemente, porque son sus defensas cuando llega el celo para enfrentarse a otros machos de jabalí, etcétera, etcétera. Son un jabalí poderoso. ¿Por qué en el argot de la caza se les llama navajeros? A los jabalíes, en el argot de la montería, de la caza, se les llama los navajeros, porque los colmillos son verdaderas navajas. Entonces, cuando un montero se enfrenta a un jabalí porque tiene unos colmillos impresionantes, ¿vale?, se la está jugando también, aunque la lucha estoy de acuerdo que sea desigual, pero se la está jugando también porque si cometes un error, pues pasa lo que pasó en este caso. Bueno, este amigo pues tuvo la suerte de que lo echaron a faltar, se fueron a buscarlo y el tiempo pues fue el suficiente pues como para que el tema no pasara más que unos días de hospitalización, cosido, no perdió ningún testículo, que era lo que al pobre más le preocupaba, poneros en su lugar, pobrecico, lo que más le preocupaba a él era eso, ¿vale? Y la historia quedó ahí. Bueno, es que además os tengo que decir una cosa. Aquel marrano, aquel jabalí se ve que era muy grande, muy grande. Y es porque, aunque digáis, en tan poco espacio, pues sí, en tan poco espacio. En el norte de España, los jabalíes son bastante más grandes que en el sur de España. O sea, no estamos hablando de fincas cerradas, ¿vale?, de fincas cinegéticas. Estamos hablando de monte abierto, ¿vale? Pues también depende mucho de la alimentación, ¿vale? Entonces, en el norte de España, los jabalíes tienen un bosque más intrínseco, más cerrado, lo cual les ayuda a vivir más años. Y como son omnívoros, también tienen bastante más facilidad
para conseguir todo tipo de alimentación, ¿vale? Entonces, por genética, por selección de la especie, por alimentación, por lo que queráis decir, está más o menos comprobado de que en el norte de España los tamaños de los jabalíes son más grandes que, por ejemplo, que en el sur o que en Extremadura. Eso no quiere decir que en el sur y en Extremadura sean pequeños, no. Ni que hayan ejemplares tremendos, tampoco los hay. Pero bueno, normalmente, y ya si te vas a Yugoslavia o a Rumanía, los jabalíes dan miedo. Hay mucho cazador que ahí dice, no son jabalíes, son elefantes. Obviamente exageran, como todos los cazadores, que exageran mucho, ¿no? Lo digo cariñosamente, ¿vale? Pero sí, yo no sé lo de los cazadores exagerados. Aquí en Valencia cuentan que había Pinedos, un pueblo cerca de Valencia, y es un pueblo eminentemente pescador, ¿vale? Y que al casino de Pinedo llegó, esto lo cuentan en valenciano, ¿vale? Llegó un pescador y dijo, el otro día pesqué un pez que era así de grande. No puedo salirme del tiro de la cámara, pero figuraros que las dos manos las abriera exageradamente, era un pez así de grande. Pesqué el otro día, y llega un amigo en el casino, le agarra de las manos y dice, che, tú, exagerado, querrás decir así, y le cierra las manos ahí, dice, no, así era el ojo, el pez era así de grande, pues eso, el amigo le cierra las manos y dice, querrás decir así, y dice, no, así era el ojo, el pez era así de grande. Bueno, pues eso, es parte intrínseca del cachondeo y de la juerga entre cazadores y pescadores, ¿no? Pues te dice, no, en Yugoslavia, en Rumanía, bueno, Yugoslavia ya no existe, ¿no? En Rumanía, en Ucrania, tal, no te puedes figurar, son elefantes. Bueno, no son elefantes, pero sí que es verdad que son unos jabalíes muchísimo más grandes que los que tenemos en la península ibérica. De acuerdo, bueno, pues todo quedó en un susto, ¿vale? Este conocido mío, pues lleva un cuchillo muy de este estilo, ¿de acuerdo? Muy de este estilo. Porque eso de rematar a cuchillo a los jabalíes, que a nadie se le pase ni por la cabeza, eso quedan para los realeros, para las profesionales de las realas, que tienen mucho oficio, que viven de ello, que tienen mucha profesión y saben lo que se hacen. Por favor, no seamos incautos, no seamos temerarios, no seamos imprudentes, que ninguno de nosotros saldría con buen paso, con el cuchillo que queráis decirme, ninguno de nosotros saldría con buen paso de un enfrentamiento fortuito, Dios quiera que no ocurra, con un jabalí. O sea, al jabalí respetarle, temerle, no lo acorraléis nunca, no le cerréis nunca la salida, y si os encontráis con uno herido o que le estáis cerrando el paso, por la circunstancia que sea, o con una jabata o una jabalina que lleva jabatos pequeños, hacer por quitaros de en medio lo más rápidamente posible, dejarles que ellos sigan su camino, que si les dejáis que sigan su camino lo seguirán, pero de verdad hay cosas que solo suceden en las películas. En la vida real lo normal es lo que os acabo de contar. Bueno, pues una historia de unos cuchillos muy concretos, al hilo de unos cuchillos muy concretos. Ya os digo, si yo fuera periodista, que vuelvo a repetir que no lo soy, tanto la historia que os he contado como la explicación que os he dado sobre el cuchillo, os diría que es periodismo realidad, ¿de acuerdo? No hay nada de lo que os haya contado hoy que no se marque, que no esté dentro de la más absoluta realidad y verdad. No hay nada al azar de la imaginación, ni de cuentos de asustaviejas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a continuación pasamos a ver, pues de una manera muy especial, porque es de una forma muy especial, tiene una morfología muy especial, vamos a pasar a hacer la revisión de este cuchillo Nutrio V.
El cuchillo sin la funda pesa 139 gramos. Y el cuchillo con la funda pesa 226 gramos. Y ahora es cuando viene la prueba a lo que me refería cuando estábamos hablando de la morfología del cuchillo. No sé si lo veis. A ver si quiere enfocar. De ancho de hoja tiene 2 milímetros. No sé si os ha dejado enfocar, pero 2 escasos milímetros. No tiene más. De ancho de pala tiene 4,1. 4 centímetros con 1 milímetro. El cuchillo en su totalidad mide 25 centímetros. Y vemos que la hoja, que es toda ella filo útil, mide 12 centímetros con 2 milímetros. Y me diréis, bueno, de menuda navaja salió este cuchillo, ¿no? Las medidas de esa navaja no son legales. Ay, amigos, es que en el mundo rural las navajas son así y muchas veces pues no entienden de legalidades, ¿de acuerdo? Luego pues suceden pues las cosas que suceden, ¿no? Pero ya estaba diciendo desde un principio que periodismo realidad, entrecomillado. Y ya en una vista general del cuchillo, pues ¿qué os voy a decir, no? No tiene guarda, no tiene nada. Ya os he explicado de dónde viene el cuchillo. El agarre es el que es, ¿vale? La roseta y para lo que ellos lo utilizan, pues es un cuchillo utilitario con la morfología de un cuchillo utilitario. Hombre, pues se le puede resbalar y cortar, pues sí, pero no. Sí, pero no. Porque ya os digo que es gente que ha crecido utilizando y manejando este tipo de herramientas, que pueden tener un accidente como todo el mundo, Pero esto es lo que hay. Por cierto, esta historia tiene un broche final.
Cuando oí en la taberna del pueblo contar esta historia y a quién le había pasado, hubo un cliente, alguien que estaba en la taberna, que espetó. Pues por mí aún le ha pasado poco, le tenía que haber pasado más. Le tenía que haber enganchado bien el jabalí y se tenía que haber enterado bien, por dedicarse a lo que no tiene que hacer. La señora que estaba atendiendo la barra, que estaba al otro lado de la barra, no se me olvidará en la vida lo que dijo. Miró al cliente y le dijo: escucha, Mastuerzo, el que desea el mal de su vecino, el suyo le viene de camino.